Una de las palabras que más debería resumir nuestra vida, sin duda, es la palabra gratitud. La pregunta es si nosotros estamos ahí. Hoy vamos a ver parte del Salmo 61, así que pueden ir pasando a sus Biblias. Y hoy es un día especial, se ha mencionado varias veces. Un día especial para la Iglesia Bíblica León y como creyentes para también examinar nuestras vidas a la luz de esa fidelidad de Dios. Vamos a entregarle este tiempo al Señor. Señor, te damos gracias por el cuidado que tú tienes de nosotros. Gracias por las bendiciones, por el grande amor. Gracias por la obra de Cristo, por su salvación, Señor. Gracias porque la palabra ahora ha cobrado sentido a nuestras vidas. Tú transformas nuestros corazones. Tú, Señor, eres bueno. Señor, quiero rogarte que tú estés obrando en cada uno de nosotros, moviendo nuestras emociones, nuestros sentimientos, moviéndonos, Señor, a mayores convicciones, moviéndonos a una actitud de gratitud. Hoy te rogamos por eso, Señor. Hoy queremos, Señor, que tú nos ayudes a examinarnos, a hacer pausa y a tener corazones, Señor, que te contemplen. Rogamos por eso, Señor. Rogamos por este día, ruego por la mente de cada una de las personas que va a estar escuchando tu palabra. Ruego también que tú me ayudes. Ruego que tú me ayudes, Señor, en la exposición de tu palabra. Ruego también por cada uno de los corazones aquí presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Salmo 61. Voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Pero puedes seguirme con la versión que tú tengas. Vamos a leer desde los versos 1 al 5. Salmo 61, versos 1 al 5. Oye, oh Dios, mi clamor, atiende mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco. Cuando mi corazón desmaya, condúceme a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Que more yo en tu tienda para siempre, y me abrigue en el refugio de tus alas. Selah. Porque tú, oh Dios, has escuchado mis votos. Tú me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Leo la verdad principal, dice: en medio de su debilidad y angustia, el cristiano debe volverse a Dios confiando en que Cristo es su refugio seguro. Esta confianza se fortalece recordando la fidelidad de Dios y descansando en su cuidado. El Salmo nos va a mostrar a un creyente que está sufriendo, pero en medio de la aflicción va a aprender a buscar a Dios y confiar cada vez más en el cuidado de Dios y acudir a Él por medio de la oración. Estas últimas semanas, a través de mensajes, a través de la predicación, hemos escuchado palabras que en muchas ocasiones no son tan gratas de escuchar, ¿no? De amonestaciones, hablándonos de la realidad espiritual que la Iglesia Bíblica de León está pasando en la actualidad. Y cosas en las que debemos de trabajar. Así que esto se puede ver como algo para un no creyente, la exposición del Evangelio, pero también se puede ver como algo que el creyente debería de ir creciendo. Estamos creciendo en el rumbo de nuestra vida de confianza en el Señor.
Estamos creciendo en refugiarnos en Dios, es decir, cada vez estamos creciendo en mayor confianza, o por el contrario, más bien seguimos confiando en nosotros mismos, confiando en nuestra mente, o confiando en otra persona, o confiando en recursos humanos, confiando en bienes materiales, buscando nuestro refugio en otras personas o en nuestra forma de razonar. El punto 1 dice necesidad, el clamor por socorro. En la década de los 60 hubo una serie que en su momento ha sido muy exitosa. Tanto así ustedes saben que estas series, dependiendo del éxito o no, es que siguen renovando sus temporadas o cosas así, ¿no? O a veces por el no éxito de estas series, entonces las cancelan antes de tiempo. Pues bien, esta serie llegó a tener 120 episodios, es decir, fue un éxito. Y esta serie relataba la historia de un prestigioso cirujano cuyo nombre era Richard Kimball, no era un nombre ficticio. Este cirujano era una persona muy exitosa, pero en medio de su éxito después lo acusan de haber asesinado a su esposa de manera brutal. Era una inculpación injusta, ya que él no lo había hecho. Pero todas las pruebas apuntaban a que él lo había hecho. Es decir, se le habían incluso sembrado las pruebas. Todo para incriminarlo a él. Y le condenan a una pena de muerte. Entonces, en lo que lo mandan a su sentencia, hay un accidente y él logra escapar. Y a partir de lo que él escapa, él tiene que caminar errante, no solamente escapando de la policía para evitar que lo maten, sino también buscando encontrar qué es lo que ha pasado, quién había acabado con la vida de su amada esposa y por qué lo había hecho. Y la serie va relatando eso. Esta serie ha sido tan exitosa y tan popular que posteriormente, muchos años después, han sacado una película. Probablemente has visto la película. Esta serie estaba basada en una historia real, la de un médico que justamente es inculpado y que pasa un año entero en la cárcel por un crimen que él no había cometido. ¿Por qué comparto eso? Porque cuando él es inculpado, él tiene que caminar errante. No podía disfrutar de su casa, de sus posesiones, visitar a sus amistades con tranquilidad, y todo el tiempo tenía que ir escapando, huyendo, cuidándose de aquellos que buscaban hacerle daño y también de los policías que buscaban apresarlo. Al final, el médico, usando sus habilidades, su inteligencia, termina descubriendo lo que había pasado. Una conspiración de empresarios, de médicos, y demuestra que él no lo había hecho. Y además demuestra o logra inculpar al verdadero asesino. Un rey escogido por Dios es acusado y rechazado por su propio hijo. Y su propio hijo conspira y hace una conspiración tan grande que logra arrebatarle su trono. ¿La historia te parece familiar? Entonces el rey debe de un día para otro dejar su trono, dejar la ciudad donde se encontraba, la capital de su reinado, y él debe de escapar de un día para otro. Y él escapa, ¿por qué? Porque quiere preservar su vida. Perseguido por un ejército de manera incansable, y con el dolor de saber que ha sido su propia sangre, que su propia sangre buscaba matarlo. Mientras él vaga como fugitivo, sin un lugar específico donde refugiarse, creyendo que eso de no encontrar un lugar donde refugiarse era cosa del pasado, él hace esta oración. Es en ese contexto que este salmo ha sido escrito. Salmo 61, verso 1. Oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. El salmista, el rey destronado David, empieza rogando. En este caso no va a ser un protocolo, no se va a acercar a Dios diciéndole, gracias Señor por todo lo que me has dado. No se va a acercar y decirle, misericordioso Dios, clemente Dios,
justo Dios. Entonces, si quieren, este clamor vendría a ser como que uno se acerque a alguien y ni siquiera tal vez lo saluda, ¿no? Y directamente va, de manera directa va a hacerle una petición. Oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. David nos está presentando a Dios y está repasando sus atributos. Directamente va y le apunta y le dice, escucha mi oración, escucha mi clamor, atiende esta oración. Y como sabemos, David ha sido el que en varias ocasiones ha escrito varios salmos, y no es la única vez que es de manera frontal que él hace esta oración. Pasemos al Salmo 86, verso 6. Salmo 86, verso 6. Escucha, oh Yahvé, mi oración y atiende a la voz de mis súplicas. Escucha, oh Yahvé, mi oración y atiende a la voz de mis súplicas. Otra vez, de manera directa, rogándole, clamando que lo escuche. Pero volvamos al Salmo 61. Cuando David está diciendo de manera directa, oye mi clamor, atiende mi oración, lo primero que se me viene a la cabeza es como cuando tenemos que tener una audiencia con una persona importante, no sé, tal vez el jefe de la empresa donde trabajas, ¿no? Un representante, una postulación, no sé, el gerente de una empresa con la que estás postulando o hacer un negocio, ¿no? O el presidente, el alcalde, alguien importante. Y puedes hasta estudiar un protocolo y cómo dirigirte a esa persona. Pero muy probablemente vas a querer hacer algo, ¿no? O alguien a quien tú respetas bastante. Probablemente vas a querer hacerle una petición, hacerle una pregunta. Y vas a querer aprovechar ese tiempo y ese espacio para hacer esa pregunta, para hacer esa solicitud. Porque sabes que esa persona está en el poder, en la autoridad para hacerlo. Y eso es lo que está pasando acá. Esa persona importante, o a esa persona importante, le vas a decir eso. Porque sabes que esa persona puede actuar, puede obrar, puede interceder por ti. En este caso, por la urgencia de la situación, David clama directamente a Dios, ya que fue Dios quien lo puso como rey. Ya que David era el rey de Israel, e Israel era el pueblo de Yahvé Dios. Es decir, si alguien podía intervenir para sacarlo de esta situación y auxiliar a David, ¿quién era? Dios. Y es a él a quien acude. Versículo 2, desde los confines de la tierra te invoco cuando mi corazón desmaya, condúceme a la roca que es más alta que yo. ¿A quién debía acudir David? A Dios. David está huyendo, está errante, está sin poder quedarse en un lugar. Y en esa situación David acude a Dios. Ahora es interesante que de alguna forma, y por razones que probablemente en ese momento no tenía tanta claridad, o tal vez sí, bueno, la Biblia sí explica, él estaba pasando por eso. Dios estaba permitiendo que su propio hijo tome su trono. Estaba permitiendo que su trono le sea arrebatado, que él sea rebasado en sus posibilidades y que tenga que huir. Es decir, no todo iba a ser éxito, no todo iba a ser fácil, no todo iba a ser llano. Pero en esa situación de dificultad, David termina acudiendo a Dios. Y en este versículo cuando dice, condúceme a la roca que es más alta que yo, no sé cuán consciente también estaba David de sus propias palabras, pero cuando él ora, condúceme a la roca que es más alta que yo, está pidiendo ser conducido a Cristo. Y esa debería ser nuestra oración tantas veces. Primero por lo que se decía en la participación en la Santa Cena, ¿no? Cuando conocemos al Señor en nuestro tiempo de conversión.
Hay un momento en que nuestro corazón es conmovido y somos llamados a confesión de pecado. Muchas veces somos quebrantados, somos humillados por ese Dios santo. Pero además ese llamado es de volvernos a Él. Y entendemos que es una situación que escapa a nuestras posibilidades. Probablemente, aunque no con tanta claridad, entendemos lo deudores que somos de Dios. Y entonces acudimos rumbo a Él, rumbo a Cristo, por salvación. Pero también para el creyente no debe ser algo que debe pasar una sola vez, sino es algo en lo que debemos de ir creciendo día a día. Tal vez ya no para salvación, sino para santificación. Aún como creyentes necesitamos reconocer en muchas áreas de nuestra vida que todavía no hemos soltado, todavía no hemos trabajado y que debemos de someternos a Él. La roca más alta que yo habla de un refugio fuera de nosotros mismos. Y esto es difícil, porque nos gusta tener las cosas bajo control. Nos gusta que las cosas giren en torno a nosotros. Y aún como creyentes luchamos con eso. Si no, ¿por qué habría dificultades en un matrimonio? Si no, ¿por qué habría dificultades entre hermanos? Hermanos de sangre, hermanos en Cristo. Porque muchas veces incluso nosotros queremos que Dios se acomode a nosotros. Pero esta situación que David estaba pasando hace que él entienda que esto ya le ha rebasado. Y por eso él busca la roca que es más alta que él. Un refugio fuera de sí mismo. No solo somos salvados por Cristo, también somos sostenidos por Cristo. Somos cuidados por Cristo. Y ante la aflicción, debemos hacer lo que David está haciendo en este salmo. Responder, acercarnos a Él en oración. Reconociendo que en muchas ocasiones la situación nos sobrepasa y muchas veces Dios orquesta o Dios permite que la situación nos sobrepase para que nosotros volvamos a Él. Que humanamente no vamos a poder hacer más, por más que lo intentemos, que no podemos, pero que Dios sí puede. Y como necesitamos de su ayuda, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Él. ¿A dónde corremos cuando sentimos desmayar y nuestro corazón desfallecer? En este momento, tal vez todos quisiéramos decir, adiós. Ahora la pregunta es, ¿cuán real sería esa afirmación? Voy a mencionar algo que tal vez no nos es cómodo, pero es tal vez más cercano a lo que realmente está pasando. ¿A dónde corremos cuando sentimos desmayar y nuestro corazón parece desfallecer, cuando hay desánimo en nosotros? Tal vez muchos, en especial los jóvenes, pero no solamente los jóvenes, corremos al entretenimiento. Desenchufarnos funciona, ¿no? Y podemos estar minutos, horas, que nuestra mente no siga pensando. Podemos estar consumiendo redes sociales, tal vez podemos estar consumiendo novelas, películas, series, videojuegos, o incluso podría mencionar otras cosas que son todavía mucho más difíciles, que son peores. O podemos estar acudiendo a otra persona,
y entendiendo o creyendo que la solución a eso es otra persona. Algunos todavía, y creyentes, todavía siguen esperando otro Salvador o idealizando a una persona. El Salvador es Cristo. ¿A dónde corremos cuando sentimos desmayar? Cuando sentimos que las cosas nos han sobrepasado. O más bien tal vez nuestro corazón se enorgullece y nos amargamos y acusamos a Dios por lo que estamos pasando. ¿Acudes a entretenimiento? ¿Acudes a personas? ¿O acudes a Dios mismo? Puedo resumirlo así: si estás con gratitud, paz y felicidad, ora, acércate a Dios. Si estás en dificultad y aflicción, también ora. La fe se fortalece en la dependencia de Dios, no en la independencia de Él. Pasamos a los siguientes versículos 3 y 4. Porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Que more yo en tu tienda para siempre y me abrigue en el refugio de tus alas. Selah. Mira cómo David se refiere a Yahvé Dios. Roca más alta en el versículo anterior, ¿no? Después en el versículo 3, refugio, torre fuerte. En el versículo 4, tienda, o como dice en Reina Valera, tabernáculo, o en otras traducciones, santuario. Y después incluso lo compara con un ave cuyas alas se puede refugiar. David no busca justicia en sus propias manos, sino que se aferra al único refugio seguro, la roca más alta, el tabernáculo eterno, la torre fuerte que solo Dios puede ser. Y si hay un común denominador y algo que la Biblia resalta de David es precisamente eso. Piensa cuando también Saúl estaba persiguiendo a David y algunos le aconsejaban a David que él acabe con la vida de Saúl. Él buscaba la vindicación de Dios. La roca más alta está hablando de un lugar, de un refugio fuera de sí mismo. El tabernáculo, recuerden que era un lugar muy importante para el pueblo de Israel. Era donde la presencia de Dios mismo moraba en ese lugar. Y ellos esperaban eso para relacionarse con Dios, para seguir avanzando, para detenerse. El tabernáculo para ellos representaba la morada de Dios, el lugar de la presencia especial de Dios. Y aquí Él está diciendo que more yo en tu tienda para siempre, en el tabernáculo para siempre. Lo que quiero decir es que es cierto que David pide auxilio en esa situación difícil, pero David no solamente estaba buscando auxilio, sino que deseaba comunión con Dios. Y tal vez él reconocía que se estaba desviando, pero en ese momento su petición, su clamor, su deseo es ese, crecer en esa comunión con Dios. De hecho, eso debería ser una de las principales diferencias entre cómo un no creyente se acerca a Dios y un creyente se acerca a Dios. Muchos de nosotros antes de ser creyentes ya hemos visitado a Dios, ya hemos realizado una oración. Pero después de hacer la oración, volvíamos a nuestra vida como siempre era. Y todo en nuestra vida terminaba girando otra vez en torno a mis pensamientos, mis deseos, mis gustos. Y todavía muchas veces como creyentes nuestras vidas siguen girando o seguimos luchando con eso. Mis deseos,
mis pensamientos, lo que a mí me parece, lo que yo merezco. Ahora, con esto de la imagen que presenta David de refugiarse al abrigo de las alas de Dios, algunos hacen referencia a un ave, ¿no? Y a un ave que con sus alas está protegiendo a sus polluelos, a sus crías. Y es un lugar seguro, es un refugio para esas crías. Es una buena ilustración. Pero otros creen que hace referencia a las figuras que se encontraban en la tapa del arca del pacto. Ustedes sabrán, y como se relata en Éxodo 25:20, que en la tapa del arca del pacto, por instrucción de Dios, se construyen 2 querubines, que eran de madera, pero que eran revestidas en oro, y que tenían sus alas extendidas, una frente a la otra. Estos querubines estaban con las alas extendidas, cuidando y extendiendo misericordia. Que es precisamente lo que David está buscando. Cuidado de Dios, misericordia de Dios. Otra vez volviendo al Salmo 61, versículos 3 y 4. Porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Que more yo en tu tienda para siempre, que more yo en tu presencia para siempre, que tu presencia sea tan clave para mí. Y me abrigue en el refugio de tus alas. Es decir, no visitas temporales, no solamente hacer mi vida y después el día domingo a las 8, a las 9, dependiendo de cuán cerca o cuán lejos vivamos de la iglesia, ¿no? Alistar nuestra ropa y llegar puntuales, aunque a veces ni siquiera eso. Pero ¿por qué incluso hasta esas cosas nos cuestan? Porque hemos perdido el enfoque. Porque ya parece ser que es por cómo estoy sirviendo a Dios que merezco consideraciones especiales. O empezamos, como ayer conversábamos en la reunión de varones, o empezamos a medirnos entre nosotros, ¿no? Y medir nuestra cristiandad en base a cómo está viviendo mi otro hermano. O incluso hasta justificándonos con eso, es decir, yo lo hago, pero mi hermano que está aquí a mi lado también lo está haciendo. Que more yo en tu tienda para siempre y me abrigue en el refugio de tus alas. Y luego, dice entre paréntesis, Selah. Bueno, por obvias razones también creo que en este momento podría preguntarle a Diego o a Varinia, ¿no? Y aquellos le han puesto ese nombre a su instituto. ¿Qué significa Selah? Tal vez les pregunto, pero como no están con micrófono, voy a responder. ¿Saben qué significa Selah? ¿Te has puesto a pensar por qué esa palabra no ha sido traducida? ¿Por qué se ha quedado así? Es una palabra hebrea que significaba un interludio musical. Cuando hablo de eso me refiero a una pausa, una detención. Pero ¿con qué motivo se hacía esa pausa, esa detención? Bueno, con varios motivos. Uno de los principales, y creo que es el que más aplica en este caso, para reflexionar y considerar lo que hasta ahí se ha dicho. Es decir, piénsalo, haz una pausa, te invita al silencio, a escuchar más atentamente, es una pausa que nos invita a reflexionar lo que ya se ha dicho. Es una pausa que nos dicen que no solamente oigamos, como tal vez algunos de nosotros en este momento,
sino que escuchemos. O como diría el pastor Eduardo Bloch, que reflexionemos. Algo que la Biblia frecuentemente nos manda hacer, pero que en general hacemos menos veces de las que quisiéramos hacer. Y después decimos por qué estamos como estamos. Y gran parte, hay un punto importante en la Biblia que habla de la renovación de nuestra mente. Teníamos una forma de pensar, teníamos una forma de actuar, teníamos una forma de reaccionar, y nuestra inclinación, hasta que el Señor nos recoja, va a ser natural, va a ser hacer eso. Así que va a tener que ser una lucha intencional, renovar nuestro entendimiento, para que esto se traduzca en un diferente actuar, un diferente razonamiento, una diferente reacción. Así como hace el salmista en la dificultad de los cristianos, debemos volvernos a Dios, buscando su presencia activa en nuestras vidas, pasando tiempo en su palabra, pasando tiempo con Él, confiando en su tierno cuidado y no solamente buscándole por sus beneficios. Muchas veces hacemos eso. ¿Qué es algo que resalta de las iglesias de la prosperidad? Que su enfoque es lo que Dios les puede dar. ¿Cuán distanciado es nuestro enfoque? ¿Nosotros amamos a Dios por lo que Él es y por lo que Él ya ha hecho? Versículo 5. Porque tú, oh Dios, has escuchado mis votos. Tú me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Los votos eran promesas solemnes a Dios en tiempos de necesidad, y luego por esa respuesta, por cómo Dios había obrado, es que nosotros también debíamos responder con gratitud. El Salmo 66, verso 13 y 14, podemos pasar. Salmo 66, versos 13 y 14. Entraré en tu casa con holocaustos, a ti cumpliré mis votos. Los que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando yo estaba en angustia. A ti cumpliré mis votos. Los que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando yo estaba en angustia. Alguien decía, en situaciones de vida o muerte, muchos ateos dejan de serlo. Cuando ves que aún tu vida está en juego, o que puedes perder la vida, muchos ateos dejan de serlo. Pero aquí esta persona, este salmista está diciendo, cumpliré mis promesas, aquello por lo que me he comprometido. En esta iglesia, como en algunas otras, firmamos un pacto de membresía para aquellos que queremos ser parte del pacto de membresía. Así que si eres miembro de la iglesia, un día, leyendo lo que cada uno de los puntos decía, has firmado un pacto de membresía, en el cual tú hacías un compromiso, ¿sí? En el cual tenías privilegios, sí, pero también
tienes obligaciones, deberes, sujeción, dar cuentas. En tu matrimonio, un día, ¿sí? Te has parado delante de otras personas, delante de un ministro, y has hecho tus votos delante de Dios. Pero a veces, cuando son situaciones de dificultad, parece que nos olvidamos de esos votos que un día hicimos. A ti cumpliré mis votos. Volviendo al Salmo. Porque tú, oh Dios, has escuchado mis votos, tú me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Y obviamente está haciendo referencia a su posición como rey, ¿no? Y que él estaba guiando al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios. Pero va mucho más allá de eso. También está apuntando a Cristo mismo. El creyente no solo debe buscar a Dios buscando solución para sus problemas, buscando refugio. Lo debe buscar porque confía en Dios y hacer como el salmista hacía, como David hacía. Y como se mencionaba también en el tiempo de la participación en la Santa Cena. Recordar lo que Dios ya ha hecho. El creyente lo busca porque confía en Dios, basado en lo que Dios ya ha hecho, lo que a su vez le hace creer que Dios va a seguir obrando, que Dios lo va a seguir cuidando, y a la vez eso hace que no vivamos en desesperanza. Por lo menos no deberíamos vivir en desesperanza, porque hay esperanza. Por tanto, los creyentes deberíamos ser las personas más agradecidas. Y con mayor confianza, obviamente. E ir creciendo en esa confianza. Y esa confianza nos debería llevar a la vez a mayor servicio, a mayor obediencia. Es decir, Señor, ya has trabajado en esta área, ahora me estás llamando también a trabajar en esta otra área. Había un cónyuge que en un libro de notas iba registrando cada vez que su cónyuge le hacía una ofensa, le hacía un daño, ¿no? Y se tomaba el tiempo de anotar la fecha y anotar con detalle. Tal fecha hizo esto, tal fecha me dijo esto, tal fecha no hizo esto. Así que en el momento de los conflictos y las discusiones, sacaba la libreta y empezaba a bombardearle con todo lo que esa persona le había hecho. ¿Alguno no se siente identificado? Pero ahora pongamos eso que está en negativo en positivo. Llevamos un registro de la fidelidad de Dios, de cómo Dios, en el tiempo que llevamos de creyentes, que para muchos de nosotros ya son años, cómo Dios ha ido obrando. Y muchos probablemente van a ir incluso en retrospectiva a cómo era su vida antes de creyentes, cómo vivíamos, cómo pensábamos, cómo actuábamos. Pero si somos objetivos, no solamente se remonta a cómo era nuestra vida antes de, sino es cómo ha ido obrando a lo largo de nuestra vida, a pesar de nosotros.
Y es que hay que ser sinceros, muchas veces nosotros no cumplimos nuestros votos, muchas veces nosotros no cumplimos nuestros compromisos, pero Dios sí. Y esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. Eso es lo que el salmista está haciendo, recordando lo que Dios ya ha hecho. Y nosotros con mayor claridad del Evangelio podemos decir: gracias Dios por Cristo. Gracias por semejante Salvador. No merezco un Salvador así. No merezco tu fidelidad conmigo. No merezco la paciencia que tienes conmigo y la tienes. No merezco el cuidado que tienes conmigo. No merezco, porque cuántas veces incluso te he reclamado, cuántas veces incluso te he juzgado, cuántas veces he desconfiado de ti. ¿Cuántas veces he creído que tu presencia no es suficiente? Pero tú has sido fiel. ¿Llevamos un registro de la fidelidad de Dios o ya hemos olvidado sus bondades? Y entonces la vida cristiana es un peso, ¿no? Y empezamos a creernos eso de que es que a los mejores soldados Dios les da las peores batallas. Y si no lo hacemos, ¿qué tal si lo hacemos? ¿Qué tal si llevas un registro de las bondades de Dios? ¿Qué tal si hacemos memoria de eso? ¿Qué tal si registramos eso? Por eso ese tiempo, ojalá Dios quiera que en ese tiempo de testimonios nos falte tiempo. Nos falte tiempo porque uno y otro quiera dar testimonio de lo que Dios ha hecho y viene haciendo en nuestras vidas. Como Richard Kimball, el fugitivo que mencionamos al principio, David era un hombre hasta cierto punto inocente, que corría entre la humillación, el peligro, la sospecha, pero a diferencia de cualquier fugitivo humano, su esperanza no estaba en demostrar su inocencia a los hombres. Su esperanza estaba en la vindicación de Dios. Y la historia que mencionábamos del fugitivo y el Salmo 61 anticipan al verdadero juez justo, a Jesucristo, el inocente, el rey rechazado y traicionado incluso por los suyos, acusado injustamente, condenado a muerte, de quien la Biblia también dice que no tenía dónde recostar la cabeza. Pero a través de su obediencia, de su perfecta obediencia, a través de su resurrección, se convirtió en el refugio eterno para todos aquellos que como David claman a Dios: llévame a la roca que es más alta que yo. Muchos de nosotros quisiéramos que la esperanza ante la aflicción sea: hermano, a partir de ahora se acabó la aflicción, ya no habrán problemas. A partir de ahora, un jardín de rosas, como dice la canción. Pero eso no enseña la Biblia. La vida cristiana no es una vida sin angustia, pero sí nos da un refugio seguro, Cristo. Como cristianos clamamos recordando la fidelidad de Dios, su fidelidad pasada, su fidelidad presente, y además nos aferramos a ese tierno cuidado. Y ese aferrarnos a ese tierno cuidado que hace que lo busquemos más, que dependamos más de Él, que ganemos sabiduría, porque sabiduría no es lo mismo que inteligencia, que decidamos más, que obedezcamos más.
¿Por qué? Porque confiamos en sus planes y que sus planes son mejores que los nuestros. A ti que te encuentras presente hoy acá sentado, o que estás viendo tal vez el video, pregunto, ¿la forma como vivimos hoy es una evidencia de tu crecimiento espiritual? ¿O seguimos viviendo como si todo dependiera de nosotros y de las circunstancias? ¿Seguimos viviendo centrados en nosotros o nuestra vida gira en torno a Dios y su voluntad? Nuestra búsqueda de Dios es solo buscando a Dios para que nos solucione nuestros problemas, o le seremos fieles a Él solamente mientras haga las cosas como le pedimos, o cuando Dios nos dé bendiciones que nosotros consideremos bendiciones. ¿Cuándo pasó así en la Biblia? En el libro de Hechos se menciona a alguien llamado Simón el Mago. ¿Qué le dijo el apóstol Pedro a Simón el Mago? Simón el Mago por un tiempo estuvo caminando con ellos, estuvo admirado de lo que ellos hacían y buscaba hacer lo mismo, buscaba el poder del Espíritu Santo. Y Pedro le dice, no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. ¿Estamos creciendo en nuestra comprensión y en la aplicación del Evangelio? ¿Nuestra vida se caracteriza por ser una vida de confesión de pecado? ¿De volvernos a Él? La Biblia también habla de confesarnos nuestros pecados unos a otros. Por ejemplo, en el matrimonio. Por eso empiezo y termino con esa exclamación. Volvámonos a Cristo, la roca más alta que nosotros, el verdadero refugio seguro. No hay otro, solo Cristo. No estemos descansando, adormeciendo nuestras mentes, adormeciendo nuestra conciencia o echando nuestra confianza en otras personas o esperando que llegue otro Salvador, porque el Salvador ya ha llegado y es Cristo. Que Él sea nuestro refugio y que nosotros podamos crecer en esa comunión con Él. Ya en lo personal, si me preguntan del diagnóstico de nuestra situación como creyentes o como iglesia, tiene que ver con eso. Muchos ya dejando de considerar el Evangelio en su propia vida, ¿no? Y empezando a vivir sobre la base de las obras. Entonces, como las obras de otros son tan frágiles como las nuestras, se hace pesado.
se hace pesado en el matrimonio, se hace pesado en la iglesia. Y no es sobre la base que es Cristo. Pero también lo digo en un sentido de consuelo. El hecho de que nuestra vida deba de descansar sobre la obra de Cristo es realmente un gran consuelo. Porque no hay argumento válido también para nosotros. Así que solo nos queda seguir para adelante. Alzar la mirada, mirar a Cristo, recordar todo lo que Él ya ha hecho, tal vez incluso identificar lo que Él está haciendo y avanzar. ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿Cómo estamos llegando a este 8º aniversario? Pero más allá de eso, te pregunto, ¿cómo estás viviendo ahora, no sé, a 3 meses de creyente, a 2 años de creyente, a 20 años de creyente? ¿Estás confiando en Cristo? ¿Estamos confiando en Cristo? Dios está interesado en que podamos crecer en esa dependencia. Eso es algo innegable. Volvámonos a Cristo, la roca que es más alta que nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, gracias por el Salmo 61, gracias por lo que por medio del salmista tú nos has enseñado y nos vas enseñando. Señor, rogamos por corazones que tengan gratitud hacia ti, que no olviden la multitud de tus beneficios, tus bondades, tu cuidado, tu paciencia, tu amor, tu fidelidad, Señor. Y que ante las dificultades te busquemos, Señor. No busquemos soluciones apartados de ti, sino más bien sobre la base del Evangelio, Señor. Guíanos a tener corazones semejantes al corazón de David, Señor, que te considera más allá de que tú eres el único capaz de solucionar nuestros problemas o darnos bendiciones, que te busquemos a ti por quien eres y por lo que ya has hecho, Señor, por la obra de Cristo, por cargar con nuestras culpas, cargar con nuestras maldades, con nuestro pecado, por morir en nuestro lugar, pero también por mostrar ese poder y porque en su resurrección hay esperanza para nosotros. Porque ahora hemos sido injertados en tu pueblo y ahora podemos acercarnos a ti en el nombre de Cristo. Gracias porque has hecho posible eso, Señor. Rogamos por vidas menos ritualistas y más bien rogamos por relaciones más vivas, Señor, por esa verdadera piedad, por esa verdadera religión, Señor, que tú demandas, Señor, una relación que empieza con el temor creciente en ti, en tu nombre, en el amor por ti, en el aprecio por tu causa, pero que también se extiende más allá en el amor a nuestro prójimo, aquel prójimo que nos falla, aquel prójimo que nos falta, aquel prójimo que tal vez incluso nos hace daño, Señor, pero en medio de todo eso que nosotros podamos responder con amor y hacer el bien. Eso no es natural a nosotros, Señor. Nosotros muchas veces podemos buscar nuestra propia justicia, pero tú, Señor, eres el encargado, tú eres el juez justo, tú eres el que juzga. Señor, rogamos que podamos crecer en esa relación contigo, Señor, que oremos más,
que dependamos más de ti, que recordemos tus bondades, y si tenemos que ser más específicos en hacer incluso un registro, Señor, no hagamos de las ofensas, porque esa es nuestra inclinación, Señor, sino más bien, Señor, hagamos un registro de tus bondades con nosotros, en lo colectivo, pero también en lo individual. Que seamos más agradecidos contigo, Señor. Que la confesión de nuestra boca no solamente sea de nuestra boca, sino de nuestro corazón, Señor. Alabado seas. Gracias, Señor, por tus bondades. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.